fue la otra. Ok. Saludos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Ya se están acercando los fríos, hay noticias de que el invierno va a ser un regreso del COVID que viene pues fuerte, ya mezclado con otras fórmulas de COVID que están llegando en el mundo y que están pegando fuerte. Las personas que tienen doble vacuna aún así están cayendo. Las personas que no la tienen, bueno, pues ni mencionarlo, ¿verdad? Que se agarren con todo. Entonces, en ese sentido, pues hay que ser más cautos en este invierno que está entrando, pues como todos los inviernos, ¿no? Fuertecín. Y bueno, pues cuidarse, amigos, cuidarse sobre todo para que no resurja esto y no le peguemos pues a la gente más vulnerable, que son nuestros niños, que son adultos mayores, etcétera. Amigos, hoy tenemos con nosotros a dos personas que yo quiero mucho, caray, dos personas que yo estimo que han sido maestros míos en muchos sentidos de la historia de México, de la política de México, y bueno, pues tengo la fortuna de poder platicar hoy con ellos. Uno de ellos es mi querido recién llegado de las Europas, de las Alemanias, mi querido Alfredo Acle Tomasini, y por otro lado, mi querido Mauro Jiménez Lascano, o Mauro Lascano, como yo le digo de cariño. Mis queridos amigos, mi querido Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Qué gusto me da de saludarte. Pues aquí nuestro amigo y queridísimo guía Jorge Arias, cómo nos invita a externar nuestra opinión. Yo le agradezco en lo personal muchísimo porque cada quien tiene que poner su granito de arena para que nuestro país siga adelante, ¿verdad, Alfredo? Sí, claro. Pues, si me lo permiten, comenzamos. Alfredo, tú estás llegando de Europa, estás pues quizá teniendo una visión muy interesante del deber ser y el deber hacer de un país tan metódico, tan sistemático como lo es Alemania. Y bueno, llegas a un país, México, que pues a regañadientes está vacunando a la gente, que pues los protocolos, por un lado se dicen en temas políticos, en ambientes políticos se dice una cosa, pero en la práctica estamos viviendo otra totalmente distinta de la que se dice. Platícanos, ¿cuál es tu visión en este panorama, en este doble panorama que estás teniendo de México frente al tema de la vacunación versus México con Alemania? Mira, algo que fue interesante durante mi estadía en Alemania, que lo hice más bien por temas familiares para cumplir el sagrado deber de abuelo, cosa que la pandemia no nos los había permitido. Y la verdad es una experiencia única. Me tocaron en ese lapso, me tocaron las elecciones. Unas elecciones que, como se sabe, bueno, que los partidos que lideraban la anterior coalición, pues perdieron y ahora serán otro partido, el Partido Socialdemócrata, junto con varios más, los que lideran una nueva coalición. Aquí lo que es interesante subrayar es ver cómo funcionan estos sistemas parlamentarios, donde el énfasis está puesto en el acomodo de los partidos, que ahorita, por ejemplo, todavía no hay un canciller designado, aunque ya se apunta el líder del Partido Socialdemócrata, el señor Scholz, y sin embargo, los partidos que van a integrar la coalición gobernante se están poniendo de acuerdo en un programa de gobierno, lo cual pues a la postre va a dar pues una estabilidad política, o sea que eso es lo interesante del sistema parlamentario, es decir, se ponen de acuerdo los partidos de lo que pues cada uno está dispuesto a ceder o no ceder en su agenda, pero con eso se integra un plan de gobierno y en ese plan de gobierno funciona. Algo inédito
fue que a la reunión del G20 y a la reunión del COP26, Angela Merkel llevó junto con ella a Scholz, o sea, que es el que posiblemente la va a sustituir. Esto fue inédito. Vaya, porque Scholz formalmente no está nombrado, pero la imagen que quería dar el gobierno de Alemania es la institucionalidad. Es decir, aquí está el gobierno alemán. Entonces, eso es interesante cuando tú lo comparas con un sistema presidencialista que es brutalmente dependiente de una persona. Es decir, es mucho poder el que le colocamos a una persona y esa persona puede mover el escenario de una manera sumamente drástica, ¿no? Entonces, vaya, esta comparación entre sistemas parlamentarios, que son los que prevalecen en Europa, versus nuestro sistema presidencialista, y más el sistema presidencialista mexicano, que yo creo que es todavía más excesivo, sobre todo porque pues, tenemos todavía una oposición pues, muy en ciernes, e incluso los partidos son partidos que dependen mucho del caudillo en turno. Entonces no tienen ni siquiera dentro del propio partido algún contrapeso. Es interesante esa comparación. Tu pregunta muy concreta del caso de la vacunación, bueno, los alemanes han tocado un techo de vacunación del orden de 67%, se están topando en este momento con pues, los que ya no quieren vacunarse. El gobierno alemán no ha hecho obligatoria la vacuna, aunque ya hay muchos lugares en Alemania que si no muestras tu comprobante de vacuna no te dejan hacerlo. Y ahorita, en este momento, Alemania ha tenido un resurgimiento muy importante de casos, muy importante. Claro, vale la pena señalar, los alemanes hacen más de 1 millón de pruebas a la semana. Es decir, que las cifras de casos, pues son fidedignas, vaya. Nosotros tenemos pocos casos, pero pocas pruebas. Entonces, pues claro, digo, vemos poquito, pues sabemos de poquito, ¿no? Esa sería la comparación en el tema muy concreto de vacunas. Déjame hacerte una pregunta más. En este sentido, Alemania tiene una gran cantidad de inmigrantes. Angela Merkel abrió las puertas a muchos inmigrantes de África. Y bueno, ciertamente, pues es otra cultura muy distinta, muy diversa a la cultura metódica, disciplinada, quizá a veces hasta un poquito rígida de los alemanes. Y en este sentido, en el tema de la vacunación como una política pública de éxito, ¿no está habiendo un choque ahí, un choque frontal entre la cultura que ingresa y la cultura alemana? No, digo que es un poco al contrario. Yo estuve residiendo en Europa en lo que era Alemania del Este. Alemania del Este está muy dominada por Alternativa para Alemania. Es un partido de extrema derecha anti-migración. Estos son buena parte del fenómeno antivacunas, son este grupo político y es esta zona. No extraña ahorita que la Sajonia es una de las zonas con mayor incidencia en temas de casos de COVID. Ahora, lo que es interesante respecto a la inmigración alemana es que se abren las puertas, pero las puertas se abren de manera ordenada y hay un programa de asimilación de estas personas para adaptarse al modo de vida alemán. O sea, no es nada más pásale y a ver a dónde te acomodas, no. Te dicen dónde te acomodas, te dan dinero para que sobrevivas al principio, pero a la vez estás sujeto a una serie de reglas. Una de ellas es aprender el idioma, importantísimo. Tienes que aprender el idioma. Si te quieres quedar al final de cuentas, tienes que demostrar que conoces el idioma. No te están cambiando las costumbres. O sea, lo que quiero decir es que es una inmigración es ordenada, vaya, no es un proceso de pásale, cruza la frontera y a ver debajo de qué puente vas a vivir, como nos está ocurriendo, por ejemplo, en toda la zona de Chiapas o en la frontera norte, a ver en dónde se acomodan los que pasan mientras viven aquí, ¿no? Entonces, esto también es interesante porque son migraciones de alguna manera controladas. Recordemos que uno de los problemas que tiene, por ejemplo, Alemania es un país que se está envejeciendo.
Entonces, digo, ellos mismos te lo dicen, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? Necesitan gente que los reemplace para pues que el sistema siga funcionando. Entonces, también la inmigración tiene un propósito de hacer frente a un fenómeno de envejecimiento de la población. Mi querido Mauro, tú y yo hemos hablado incidentalmente del tema de la inmigración. Yo te quiero preguntar, Mauro, con lo que nos está comentando nuestro querido Alfredo, ¿tú cómo percibes la inmigración, a veces hasta violenta, que está entrando a nuestro país, que está golpeando a los policías? Y bueno, pues que los policías huyen, ¿verdad? De estas golpizas porque hay una situación de que no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, etcétera. ¿Tú qué opinas de esta inmigración que finalmente se quieren ir a Estados Unidos y que, bueno, Estados Unidos no lo está dejando entrar? Dice que hay un límite, México es de alguna manera el buffer de Estados Unidos y lo más probable es que se queden, como ya hay una colonia de haitianos en la zona de Baja California Norte. ¿Cuál es tu visión en este sentido, querido Mauro? Bueno, pues ahí tienes toda la razón. En primer término, te agradezco esta amabilísima invitación a ti y a la Universidad Anáhuac. Felicito a Alfredo por su visión de las cosas, por su experiencia, porque ha vivido, como él dice, que vivió en Alemania Oriental, que debió haber sido una experiencia sensacional también en aquellos tiempos. Y bueno, lo que está experimentando nuestro país, que no es nuevo, es un fenómeno mundial y en nuestro país especialmente porque nuestro país le queda de paso a toda Centroamérica y parte de Sudamérica, incluso desde Argentina. El paso de los argentinos siempre es primero México y luego a Estados Unidos, y ahí se colocan, que son migrantes de altas capacidades intelectuales y ellos también por México han pasado de América del Sur, chilenos, ecuatorianos, peruanos, colombianos. Nuestro país es un país de paso y lo que a mi juicio sí tenemos que ir tratando de asimilar es que estos migrantes no se quieren quedar en nuestro país. Nuestro país no es su destino final, sino ellos lo que quieren es pasar a Estados Unidos porque en Estados Unidos está el sueño americano y en eso es para todos, incluso para nosotros los mexicanos, para los oaxaqueños, que ya pueblan por millones en California y Arizona y los poblanos, precisamente, hay más de 600,000 poblanos en Nueva York y en Chicago. A mí me tocó visitar Chicago hace años, hace 50 años, y ya había ahí miles de trabajadores mexicanos en Chicago. Estados Unidos es el sueño americano para todos porque pues da ventajas, buenos sueldos, da ventajas al trabajo y permite que la gente progrese. Es un fenómeno absolutamente económico. Ocurre lo mismo, como dice Alfredo Acle, en Alemania. Los turcos, sobre todo, y las gentes del Medio Oriente van a Alemania a trabajar y a hacer el sueño alemán, que es el equivalente al sueño americano. Y los españoles hicieron el sueño alemán también. Todos los españoles en tiempos de Franco se iban a vivir a Alemania. Incluso hicieron un chiste de cuando los españoles despedían a Franco porque ya se iba a morir, alzaban sus pañuelos y llevaron a Franco al balcón para que los viera y se despidiera de ellos porque ya se iba a ir al cielo. Y Franco dijo, ya, ¿y qué toda esa gente se va a ir a Alemania? Porque se estaban despidiendo de él. O sea, todo el mundo va a donde está el bistec. Entonces, creo que se tiene que remodelar la política migratoria mexicana, encauzar, hacerles como un río, una valla, para que pasen a los Estados Unidos. Porque además, como dice Alfredo,
es lógico, en Estados Unidos también la población envejece y además ciertos sectores de la población americana ya no se reproducen, igual que los europeos ya no se reproducen. Entonces necesitan tener nuevas generaciones que trabajen. Hay que acordarse de la película Un día sin mexicanos en Estados Unidos, porque pues ahí está toda la fuerza de trabajo que hace las labores bajas. La frase famosa de Fox, que le costó recriminaciones raciales cuando dijo que los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer, dijo que era una frase racista y que se la vinieron a reclamar aquí los líderes negros americanos, porque en efecto, pues los mexicanos y los centroamericanos van a hacer todo el trabajo, están sosteniendo la economía. En Estados Unidos ya hay más de 40 millones de mexicanos trabajando en todos los niveles. Hay empresarios y hay trabajadores intelectuales que están en los bancos. Hay funcionarios de alto nivel en el gobierno americano que proceden de familias mexicanas. La tesorera en Estados Unidos fue hace unos años absolutamente mexicana. Era una señora que vino aquí y que firmaba los dólares. La firma de la mexicana estaba en todos los dólares que todo el mundo quiere, ¿no? Quiere decir que es un fenómeno mundial que se debe reencauzar, integrar nuevas políticas y pues no permanecer de una manera un poco ambivalente, porque aquí ahora nuestro gobierno dice que deja pasar a los migrantes, pero sí han habido ya muertos, les han disparado, los han bloqueado. Es una lástima ver a los niños migrantes ahí pues sufriendo gravemente. Se debe integrar una política real, verdadera de la migración. Hoy mismo, por ejemplo, está el presidente López Obrador en la ONU y habló de eso. Había que poner en práctica una buena política migratoria, de tal suerte que no se caiga en violaciones a los derechos humanos, comprendernos. Yo mismo, en un tiempo, pues como toda persona que se preocupa por su país, pues también decía, ¿cómo pueden venir tanta gente aquí y estar en esto? Pero cuando te das cuenta que hay 40 millones de los tuyos, de mexicanos, del otro lado, gozando pues de todo lo que ofrece la economía norteamericana y que les ha permitido realmente el sueño americano a millones de oaxaqueños, poblanos, michoacanos, zacatecanos. Bueno, todo México tiene parientes allá que les mandan dinero, los 50,000 millones de dólares que están mandando anualmente a nuestro país. Entonces, creo que debe haber una compensación, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano, y establecer realmente una colaboración internacional sobre este punto, porque además mexicanos ya van por miles a Canadá, que Canadá les ofrece trabajos muy buenos, con contrataciones verdaderamente benéficas para el trabajador mexicano, y ya hay decenas de miles de trabajadores mexicanos en Canadá que son muy bien atendidos y que pues debemos reconocer eso. Es un fenómeno económico mundial que hay que atender. Es lo que te quería comentar. Ok, ahorita en la ONU, Alfredo, mencionó el presidente que él propone a la ONU un plan mundial de fraternidad y bienestar a favor de los pobres. Como menciona mi querido Mauro, tanto Canadá como Estados Unidos pues generan un bienestar tremendo para cualquier persona que se va a trabajar y que está dispuesta
bueno, que migra a esos países y que está dispuesta a trabajar. Son gente que genera estabilidad económica, que genera bienestar para sus familias, las que se lleva, incluso para las familias que se quedan acá en México. Entonces, cuando el presidente propone un plan de fraternidad mundial y en países como México, que es el proponente, pues hay una cantidad de pobreza y se bloquea a los empresarios y se les habla de fifís y se les, etcétera. ¿Qué es lo que en realidad está proponiendo el presidente desde tu punto de vista, mi querido Alfredo? Mira, lo primero lo primero que vale la pena señalar es que las funciones del Consejo de Seguridad están fundamentalmente vinculadas al mantenimiento de la paz mundial, es decir, a cuestiones de evitar problemas bélicos entre países, el atender problemas de inestabilidad política en un país que puedan afectar a una región o que puedan afectar a sus vecinos. Entonces, mi primera pregunta es si ese es el foro para ir a decir eso. Es decir, para mí siento que ese no es el foro. O sea, el Consejo de Seguridad es muy específico en sus funciones. Yo creo que eso hubiera sido mejor que lo dijera en la Asamblea General, pero no quiso ir a la Asamblea General. Entonces, digo, ya de entrada, ¿no? Ahora, el tema fraternidad, bueno, pues igual podemos entrar a que todos somos hermanos y nos llevamos muy bien, pero por ejemplo, hay una cuestión que es importante respecto a los flujos migratorios. Una buena parte de los flujos migratorios de Centroamérica hacia los Estados Unidos, y como bien señala Mauro, nos toca esta transmigración de ser un territorio de transmigrantes, gentes que están migrando, pero que simplemente transitan por aquí. Una buena parte de esos flujos están originados por el calentamiento global. Es decir, gentes que sufren fenómenos naturales como ciclones, buenas partes de tierras que se están siendo inundadas en Centroamérica, como en México también, pero no lo aceptamos. Entonces, si una buena parte de esos flujos migratorios se originan por el calentamiento global, la pregunta que nos hacemos, uno, ¿por qué México ha tenido una participación tan tibia en la COP26? ¿Por qué no fue el presidente a la COP26 a hablar? ¿Y por qué las políticas que persigue México van en sentido contrario al calentamiento global? Entonces, bueno, hablamos de fraternidad, pero cuando vemos fenómenos que están afectando los flujos migratorios, y esa es una de las razones que están afectando los flujos migratorios, el calentamiento global, bueno, pues a ver, vamos a ver si ese de llevarnos bien funciona, ¿no? Cuando las decisiones que se deben tomar son decisiones que deberían, en su momento, bueno, atender lo que ocasiona esos flujos migratorios, ¿no? Sería mi comentario. Estimado Mauro, en este sentido, yo le quiero preguntar a los dos, que cada quien me dé su opinión. Ahorita ganó las elecciones Nicaragua de manera pues fraudulenta, ¿verdad? Ya todos lo saben, todo el mundo lo sabe. Venezuela lo felicitó y bueno, pues todos los países pues no, dictaduras básicamente lo están felicitando. ¿Qué opinan ustedes de ese silencio de México hacia esta bueno, elección, vamos a llamarle entre comillas? Sí, si me permite, quisiera yo estar absolutamente de acuerdo con lo que dice Alfredo sobre el tipo de foro en la ONU donde se debe hablar de estos temas. Precisamente vi en vivo la transmisión desde la ONU y en efecto, de pronto, pues el representante de Rusia respondió que no era ahí el foro para tratar esos temas. Así lo dijo, pues es el Consejo de Seguridad y aquí se deben tratar los temas que le corresponden al Consejo. El tema de los asuntos sociales y migraciones y de igualdad social, la mujer, etcétera,
Para eso está el ECOSOC, dijo. O si es de cultura y otros temas de igualdad, pues está la UNESCO. Entonces, sí hubo una cierta respuesta, digamos, diplomática, pero de insatisfacción con el planteamiento que hizo nuestro presidente. Y hubo también, se levantó de pronto el señor, el secretario general Guterres, como con cierto enfado, justificó que tenía una llamada que por teléfono, pues quién sabe quién le había hablado, más importante que el Consejo de Seguridad de la ONU, porque ahí no, nuestro presidente, pues prácticamente regañó a Guterres, dijo que la ONU no ha hecho nada, que están dormidos en mucho tiempo. Y yo creo que eso fue, a lo mejor, fue algo poco diplomático. Hay que ver las reacciones y hay que ver los analistas de esta reunión para ver qué es lo que están opinando de ella y los resultados que se pueden obtener, porque, claro, hubo otros representantes diplomáticos que sí le dieron la bienvenida, el representante de la India, el presidente de México, el representante de China y algunos otros, pero otros no tanto. La representante norteamericana tampoco así se mostró muy afable o dando la bienvenida a los temas planteados ahí por el representante mexicano. De tal suerte que habrá que ver cuál es la reacción. Sobre lo que tú planteas de Ortega, pues sí es un tema pues que está muy bien tratado y muy conocido ya a nivel internacional y que pues es condenable. Toda dictadura es condenable. El bien más valioso del ser humano, de la sociedad, es la libertad. Lo dijo el propio Cervantes ya en el año de 1600. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, le dijo el Quijote a Sancho Panza. Entonces, eso es algo que viene de siglos. La libertad humana es el bien mayor. Entonces, no hay ser humano que se pueda desenvolver si no tiene libertad. Esa es la causa principal, por ejemplo, de la desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética era pues una superpotencia. Yo la visité en aquellos tiempos, así como Alfredo estuvo en Alemania Oriental, pues yo estuve en la URSS y la libertad es lo que no se puede sustituir. La libertad destruyó a la Unión Soviética y es lo que sigue en juego en Ucrania, donde hay muchos atentados a los derechos humanos y en la propia Rusia, pues Putin se le acusa de una nueva dictadura, ¿no? En Rusia. China, infortunadamente, pues tiene todavía eso. Han tratado de crear libertades al pueblo chino, pero todavía hay muchas restricciones, pero quieren avanzar hacia la libertad los chinos. El, el principal baldón en Cuba, pues es la falta de libertad. Fidel Castro ganó la revolución por la libertad y luego pues se tuvieron que ir hacia una dictadura que ha sacrificado al pueblo cubano durante 50 años, que es una barbaridad de tiempo. Entonces, a los pueblos no se les puede engañar eh, ofreciéndoles paraísos económicos, etcétera, que no se pueden lograr durante todo el tiempo. Hay un momento en que los pueblos despiertan y dicen, oye, no quiero. Esa es la principal resistencia que hay en México. En México, con todos los ofrecimientos gubernamentales que se hacen, etcétera, de igualdad, de repartir el dinero a los pobres, etcétera, pues todo eso pues está bien, pero lo que
lo que el pueblo mexicano quiere es un progreso real, económico, y de otro lado quiere mantener la libertad en todos los campos. No se puede obligar a nadie a ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, lo que acabamos de ver, se corre a una persona de su puesto, a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, porque se subió a un avión privado. Pues eso, yo creo que ni en Rusia lo han hecho, porque no cometió ninguna falta de otro nivel. Ella no llevaba ningún dinero, ella no infringió ninguna ley. Y entonces se le declara públicamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que la ceso porque se subió a un avión privado y eso está prohibido. Bueno, pues eso no es no está ni en la ley. Eso no existe. A nadie lo pueden correr de su trabajo por subirse a un avión privado. Pues esa es una cosa ridícula, ¿no? Entonces, pues, lo que hay, y afortunadamente ahora, ciertamente la oposición en México se ha diluido, pero se ha integrado ya un frente nuevo en el Congreso que impide la mayoría calificada y están ya señalando que no pasará ni la ley de la contrarreforma eléctrica, ni la ley de la Guardia Nacional, ni la desintegración del INE, que se ha estado pidiendo y que es a lo que iban con una reforma constitucional. Entonces, ya la oposición entre el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, están anunciando que no pasará esas reformas constitucionales, que a mí me parece que es una muy buena posición. Eso es el comentario. Mi querido Alfredo, en este sentido, y mi comentario iba en el sentido de que Obrador nos hablaba de un bloque antipobreza, pero apoya países que promueven la pobreza, como Nicaragua, Venezuela, etcétera. Y incluso en México se está viendo muchas políticas públicas que están generando una dinámica que precisamente genera pobreza. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Bueno, lo hemos visto que en general la política económica del país, que ha seguido el país, o la no política económica, podríamos decirle, pues vemos que los resultados son de una caída en la actividad industrial importante. Los niveles de empleo no se han recuperado, tuvieron una ligera recuperación y no alcanzan la parte prepandemia. Y me refiero al índice general de actividad económica, no me refiero a los afiliados al INSS, que esa es una visión parcial, pero los indicadores de empleo general, donde tenemos afiliados y no afiliados al IMSS, los datos apuntan entre estancamiento y decrecimiento después de un leve repunte. Entonces, las políticas no están dando resultados. Lo vimos desde que empezó la pandemia. Muchas sugerencias que hubo de parte de los empresarios para evitar que la caída fuera muy fuerte, se negaron. El gobierno no quiso hacer nada. Dijo el que paga el pato es el dueño del negocio y que se aguante. Pues resulta que muchos dueños del negocio no solo eran dueños, sino los que trabajaban en el propio negocio. Entonces se cerraron miles y miles de establecimientos, se perdió todo ese capital y vemos que como no ha habido ningún apoyo, pues ahora el repunte es muy leve, muy pequeñito, ¿no? Para colmo, ha habido otros temas a nivel macroeconómico como dislocamiento de las cadenas de suministro que han afectado a industrias muy importantes como la automotriz, y eso tiene repercusiones en México porque somos un exportador muy importante de automóviles, pues que no están contribuyendo, ¿no? Pero yo te diría que en general, pues hay una visión de carácter asistencialista o que en el fondo es un disfraz de clientelismo político, pero no está dando resultado la parte de la pobreza. Digo, el caso de Nicaragua, precisamente este tema económico es uno de los factores de migración.
Es decir, ¿qué va a hacer el gobierno de México con Nicaragua? Pues se va a hacer pato, vamos a tomar pese a lo que ha ocurrido ahí, estoy seguro que el gobierno se va a amparar en su famosa doctrina Estrada, totalmente corrompida en su utilización, y va a evitar. Para mí el caso de Nicaragua es toda una tragedia espantosa, que un país que logró zafarse de una dictadura como era la de Somoza, terminara en una dictadura peor. El señor Ortega ya va a ser más longevo en el poder que Somoza. Y además, un país que celebra elecciones con todos los candidatos posibles encarcelados. ¿Cómo puedes tú después atreverte a decir que hay que respetar lo que los pueblos decidan? O sea, que va a ser el argumento que posiblemente se va a usar para darle una especie de bendición a Ortega. Lo que menciona Mauro es muy interesante, mi querido Alfredo. Nos está hablando de las coaliciones que se están generando para frenar de alguna manera estos intentos que hace el presidente de controlar, y me deja con muchas luces de esperanza, precisamente esto que menciona Mauro. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, para mí que ese es el antídoto. O sea, qué bueno que la oposición se ha unido para presentar un frente común. Ojalá que esta coalición sea lo más sólida posible. En un momento el parpadeo del PRI a mí me preocupó, para serte franco, me preocupó ese parpadeo de vamos a dejar, me preocupó. Pero esa debe ser, o sea, estamos en una situación donde, pues yo siento que el gobierno ha entrado en una etapa ya prácticamente sin ningún rumbo, dando paso, nunca lo ha tenido claramente, un rumbo claramente definido, ha sido como una serie de ocurrencias, de ideas. No ves ni siquiera un proyecto. Cuando hablan del proyecto de la 4T, mi pregunta siempre es, bueno, por favor dime cómo se va a ver la 4T terminada. O sea, quisiera yo entender cómo se ve la cuarta transformación terminada para entenderlo, porque yo en mi mente no lo alcanza a comprender cómo se va a ver terminado. Pero ahora yo creo que ya hemos entrado a una etapa de mucho desorden. La reforma eléctrica, así como está planteada, o la contrarreforma eléctrica, es verdaderamente pues, una aberración, una negación a acuerdos que tiene México, una negación al sentido común, una negación de la realidad, de no entender los tiempos actuales. Es decir, en algún momento el Estado hizo perfectamente bien en ser el líder del sector eléctrico y desarrollarlo, porque en ese momento, si no lo hubiera hecho el Estado, no lo hubiera hecho nadie. Pero eso ya pasó. El Estado deja su estafeta para que otros la tomen. No está escrito en piedra que el Estado siempre lo debe hacer así. El Estado en México asumió muchas industrias un carácter empresarial porque en esos momentos no había quien lo hiciera. Es decir, lo hizo con el acero, lo hizo con la industria eléctrica, lo hizo con el petróleo, pero pasado cierto tiempo, el Estado debe transformar su rol para atender otras situaciones igualmente importantes como eran estos sectores antes. Es decir, pero no está escrito en piedra que el Estado deba hacer esto y deba hacer lo otro. Yo pienso que es esta falta de visión y estamos entrando prácticamente en una etapa de descontrol. Para añadir a la anécdota que menciona Mauro del tema de la Secretaría de Turismo, bueno, el día de ayer, increíblemente, el secretario de Gobernación le da posesión al nuevo director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una entidad que pertenece a la Secretaría de Hacienda. Es decir, bueno, espérame, ya me hice bolas. Es decir, ¿dónde está el secretario de Hacienda, este señor de Gobernación, dándole posesión a una persona que le reporta al secretario de Hacienda? Y donde, por cierto,
La exesposa de este señor es la tesorera de la federación, sin tener ni siquiera un asomo en su currículum que la hubieran hecho interesante o para ocupar ese puesto. Bueno, pues ahora resulta que su ex esposo ahora va a ser el señor que va a dirigir la unidad de inteligencia financiera. Mal. Mi querido Mauro, sumando a esta vena que abriste y que mi querido Alfredo pues ha enriquecido, yo te quisiera preguntar otra cosa, quizá en la experiencia como editor de temas políticos que eres. ¿No crees que el PRI en esta coalición que se está haciendo sea el eslabón más débil por el tema de la sed de poder que todos conocemos, ¿no? Los cargos, los puestos y que el presidente haga algunas coaliciones para jalarlo y debilitar esa coalición que se está haciendo? Bueno, pues así es, así es exactamente. Lo que tú dices es muy correcto y es lo que, como dice Alfredo Acle, pues desquició un poco a los sectores políticos ante la dubitación que tuvo el presidente del PRI. Es un joven, digamos, que acaba de ascender a esos puestos, que no tiene un gran currículum en el partido. Y entonces sí, él en sus principios como presidente fue a ver al presidente Obrador y se temió que hayan llegado a algún acuerdo en ese sentido que ustedes mencionan, pero la presión en el PRI ha sido también muy grande. Se han formado varios grupos en donde unos ya han pedido abiertamente la renuncia del presidente Alito, que le llaman, y otros que le exigen que no, y los diputados, que son 70 diputados del PRI, pues ya por lo menos 20 o 30 dijeron que no iban con él y que iban a votar en contra de la contrarreforma eléctrica. Todo esto al parecer ha presionado mucho a este compañero Alito y hoy dijo en la mañana precisamente en un programa de radio que no, que todo, y lo había dicho antes otro señor Moreira, que es pues es el representante más bien es el presidente de la JUCOPO de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de que el PRI no va a tratar el punto hasta el año que viene. Primero dijeron que hasta abril y luego ya está diciendo, Moreira dijo que no, que hasta después de las elecciones de junio. En resumen, hoy este señor Alito dijo que no iban a tocar el tema hasta el año que viene. La percepción es que sí hay una presión y un rechazo dentro del PRI militante, del PRI, de la antigüedad, digamos, de los viejos políticos, en el sentido de que no está bien que el PRI se entregue a los intereses del presidente Obrador. Entonces, pues hay la esperanza de que eso sea y que no se rompa la alianza que hay con el PAN y con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, que en la práctica está sumado a esto, de tal suerte que entre todos han prometido que no cederán, o sea, no permitirán, porque ellos impiden la mayoría calificada que se llama, para que haya estas reformas constitucionales. La más grave, entre las más graves, porque la de la reforma eléctrica es muy, muy grave, pero la peor sería la destrucción del Instituto Electoral, que es lo que han propuesto, la desaparición del Instituto Electoral y formar otro organismo, porque eso sí abriría la puerta a una continuidad,
pues digamos, de mucho tiempo, a un maximato, digamos, de mucho tiempo. Entonces, pues si están unidos, pues que sea para bien y que haya un equilibrio institucional y que se pueda prolongar el avance democrático que el país ha logrado hasta la fecha. O sea, la alternancia se ha dado del PRI al PAN, del PAN al PRI y ahora al movimiento del presidente Obrador. De tal suerte que alternancia ha habido, que siga habiendo alternancia. Eso es lo importante, ¿no? Para que el país pueda prolongar un desarrollo económico en libertad, porque aunque sí se han recuperado los empleos, como bien señala Alfredo, los empleos formales del Seguro Social, se han recuperado los de la prepandemia, pero nuestro país estaba produciendo 1 millón de empleos cada año adicionales. Entonces, lo que no se ha dicho bien es que están perdidos 2 millones de empleos que se debían haber creado en los 2 años pasados. De tal suerte que el atraso en el empleo es muy grande y hay mucha gente desempleada, como se ve. Esa es la idea. Yo les quiero hacer una pregunta, no sé quién la quiera contestar primero. Ahorita el PAN acaba de salir, bueno, la semana pasada apenas, este fin de semana, que el señor Marco Cortés ya había pronosticado que no iban a ganar ninguna elección, que quizá uno, etcétera. Salió el señor Madero dijo que no estaba de acuerdo, que si estaba... que si ya sabía que eso iba a suceder, ¿para qué se religió? Que mejor hubiera dado paso a otra persona. Esto habla de una debilidad de las personas que pudieran confrontar el proyecto del señor Obrador, el movimiento de Regeneración Nacional, y que pues permitiría de alguna manera una oportunidad para el equilibrio de poderes en las próximas elecciones, ¿verdad? ¿Qué opinan? No sé si quieras contestarlo tú, Mauro, o tú, Alfredo. ¿Quién le gustaría contestar? Le dejo la palabra a Alfredo, por favor. Uy, mira, primero me declaro que yo no oí la declaración original. O sea, vi la cola o vi la estela que dejó la declaración. Entonces, digo, desde luego suena extraño, ¿no? A mí me suena muy extraño que el presidente de un partido, más que es presidente de un partido, no es el dueño del partido, hable en esos términos, pero de alguna forma me declaro incompetente para responder a cabalidad, porque yo no oí al señor Cortés su declaración original, pero si fuera esa su declaración original, bueno, yo creo que debería ser echado a patadas de la presidencia del PAN. O sea, no veo a ningún líder de ningún partido, de ningún país diciendo estamos perdidos, no vamos a ganar, no sé, Mauro, si tú lo escuchaste. No, sí, yo lo escuché, bueno, lo escuché por los medios y todo eso. Es que fue una grabación de esas que se hacen un poco bajo el agua, porque era una reunión que se suponía una reunión entre líderes y una reunión que no debía trascender, digamos. Y entonces él se confió a decir eso, se lo grabaron y se lo pusieron en la televisión y en el radio, porque así ya es todo. Yo me acuerdo que un político dijo, mira, cuando me hables por teléfono, dijo, imagínate que está oyendo todo el Estadio Azteca. Así que, pues, así los políticos de hoy, pues son muy confiados. Ve lo que le pasó a Nieto, el de la UIF. Iba a ser una boda discreta en Guatemala y fue la más indiscreta y fue un desastre hasta que renunció, porque ya no, pues la tecnología actual ya impide todo eso, ¿no? Bueno, está el caso, digo, siguiendo la línea que estás diciendo, Mauro, está el caso extremo que se lo recordó el Fernández Noroña a Lorenzo Córdoba, de que interceptan tus llamadas.
y te graban tus llamadas. Que se lo recordó el Noroña, leyendo textualmente la transcripción de una llamada obtenida ilegalmente. Y al propio Noroña le han grabado cosas terribles contra el presidente Obrador, y que por ahí circulan, que son muy chistosas además, pero bueno, en este punto lo que quisiera yo decir es que obviamente es la inexperiencia de este señor Marco. Es un joven que ha leído poco de política, que tiene alguna práctica política, pero no es ningún intelectual, no es una persona que tenga una carrera política importante. Yo conocí a Adolfo Crisle Vivarrola, lo entrevisté, hablé con él, también a los grandes líderes de entonces, a los diputados, a Estrada Iturbide, eran gente muy inteligente y que eran los verdaderos fundadores del partido, de tal suerte que esta persona pues también, digamos, son como snobs de la política, ¿no? Que le llamaban los ingleses, ¿verdad? Son gente nueva, son gente impreparada que llegan y creen que lo pueden o lo saben todo, lo cual es una falsedad. Entonces, sí, coincido en eso. Hay mucha gente que le ha pedido ya la renuncia a este señor Marco. No creo que dure mucho tiempo ahí y que se tendrá que rehacer el PAN. El PAN está sufriendo una crisis de división muy seria, muy grande. Los grandes líderes fueron Ceballos, Calderón, Fox mismo, ¿no? De tal suerte que el PAN sí, pues necesitará una recomposición para llegar a ser un partido importante que tuvo 2 presidencias de la República, ¿no? Que eso hay que considerar. Pues yo les agradezco mucho a los dos esta reflexión, estas reflexiones que estamos haciendo. Ciertamente, pues el PAN es un partido muy importante y en estos comentarios que se han hecho hoy aquí, pues es importante tener un partido Acción Nacional fuerte, un partido Revolución Institucional fuerte. ¿Por qué? Pues porque pues es el presidente López Obrador es un presidente fuerte, un presidente sólido y su partido también. Entonces sí necesitamos un contrapeso importante para poder jugar en las próximas elecciones, ¿verdad? No sería equitativo si pues llegaran débiles y además que la sede de poder hiciera sucumbir a algunos políticos que debilitaran incluso el PRI, ¿verdad? Esa es un poquito la reflexión. Yo les agradezco, mi querido Alfredo, las reflexiones que nos has hecho, mi querido Mauro, como siempre, las reflexiones que nos has hecho y espero que podamos hacer otro programa, la continuación de este programa sobre las reflexiones que estamos haciendo, porque pues la gente necesita información de gente preparada, de gente capacitada, como lo eres tú, Alfredo, escritor ya de varios libros, y tú, mi querido Mauro, pues un gran periodista y con una experiencia política pues ya de muchos años que te da una solidez política muy, muy importante. Les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy gentil, mucho gusto, Alfredo. Mauro. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana. Pásenla bien. Listo, ya terminamos. Fue un programa muy bonito. Yo te les agradezco, mi querido Alfredo. Que pases un estupendo día, querido amigo. Saludos a tu querida esposa. Y mi querido Mauro, lo mismo para ti, amigo. Lo mismo decimos para ti, Jorge. A tu gracias, señora, Mauro. Gracias. Adiós. Mucho gusto, Alfredo. Lo mejor. Bye. Mucho gusto. Bye, bye. Bye.